¿Qué tal, mis amados hermanos? Miércoles 9 de septiembre del 2020. Estudio biográfico de Gamaliel. La sabiduría es una virtud indispensable que en el cuerpo de Cristo debe estar. Quienes servimos a la obra de Dios debemos hacerlo de forma inteligente y oportunamente para la edificación de la iglesia. Introducción. Gamaliel participa en dos sucesos claves en la historia de la Iglesia Apostólica. Uno de los hechos se desarrolla precisamente en el capítulo número 5 del libro de los Hechos, en el versículo 34, cuando con su intervención salvaguarda la vida de los apóstoles Pedro y de Juan. El otro es que también instruyó a Saulo, según lo expresa él mismo en Hechos capítulo 22, versículo número 3, como un argumento que lo libra de una situación hostil. Punto número 1. Datos biográficos. Gamaliel era fariseo, que significaba los separados. Fue hijo de Simón y nieto de uno de los más grandes rabinos de todos los tiempos, un hombre llamado Hillel, fundador de la escuela liberal del fariseísmo. Gamaliel fue tutor de Pablo, como ya les dije en Hechos capítulo número 22:3. Es considerado como un hombre muy noble. Se conoce que su nombre en hebreo se traduce como recompensa a Dios. Su periodo de influencia fue entre el año 25 y 50 después de Cristo. La tradición cristiana, mis amados hermanos, lo presenta como un convertido, como un seguidor de nuestro Señor Jesús. Gamaliel muere aproximadamente en el año 57 o 58 después de Cristo. Es un personaje ilustre de la historia judía. La Mishnah dice de él: desde que murió el anciano, el rabino Gamaliel, no ha habido más reverencia por la ley. Punto número 2. Acontecimientos relevantes. Inciso A. Maestro. Pablo dice que fue instruido a los pies de Gamaliel en Hechos 22. Los rabinos, mis amados hermanos, se sentaban en un asiento elevado, con sus discípulos sentados en círculos a su alrededor, sentados los discípulos en unas sillas más pequeñas o definitivamente en el suelo. Era uno de los rabinos a los que los judíos le dieron el más elevado título de Rabán, nuestro maestro. Inciso B. Sabio y oportuno. La prudencia y sabiduría de Gamaliel quedaron de manifiesto cuando intervino en el concilio a favor de los apóstoles, el capítulo número 5 del libro de los Hechos. La intervención puntual del rabino marcó totalmente la diferencia en aquella situación. Su incuestionable autoridad en el recinto puso orden, tomando el control que había rebasado al sumo sacerdote. Lucas hace una descripción de Gamaliel. Él era venerado por todo el pueblo, Hechos 5:34. Es decir, era honrado y tenido en mucha estima. Su ilustre intervención fue desarrollada en tres aspectos, mis amados hermanos. El primero, les advierte sobre tomar decisiones precipitadas, Hechos 5:35. El segundo, expone antecedentes históricos que consideró similares al hecho que se estaba desarrollando en los versículos 36 y 37. El tercer aspecto, finalmente llama la atención de ellos con una exhortación en los versículos 38 y 39. El impacto del consejo de Gamaliel cambió la perspectiva del concilio y lo podemos ver en el versículo 40. Gracias a la intervención de Gamaliel, mis amados hermanos, y más a la providencia de nuestro amado Señor, los apóstoles en esa ocasión recuperaron la libertad. Punto número 3. Principios. El Señor proveyó protección a los discípulos a través del anciano doctor. Años después, en una situación similar de hostilidad,
Pablo hace alusión de este varón sabio en su propia defensa en Hechos capítulo número 22. También Gamaliel influyó en la vida del apóstol a los gentiles. Las Escrituras haciendo de un hombre celoso de Dios. Pablo conocía las Escrituras perfectamente en forma eficaz, dado que había sido instruido por este hombre celoso de Dios. Saulo tuvo el privilegio de ser capacitado por un hombre sabio, elocuente y ecuánime, pero sobre todo conocedor y temeroso del Señor. Es innegable el ilustre mentor del apóstol Pablo. De algún modo, mis amados hermanos, Gamaliel fue factor para que Saulo se convirtiera en el más descollante teólogo de la historia de la iglesia. Hasta aquí el estudio biográfico de Gamaliel. Que Dios les bendiga más. Hasta la próxima.